¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener sus oraciones respondidas inmediatamente, mientras que las tuyas se sienten como susurros perdidos en el viento? ¿Qué pasaría si te dijera que existe una forma de rezar el Ave María que Santa Faustina vio transformar una sola oración en el poder espiritual de 1000? En este mismo momento, mientras lees estas palabras, hay católicos en todo el mundo que están experimentando milagros extraordinarios, simplemente porque aprendieron el secreto que Santa Faustina documentó en sus escritos más íntimos. No es superstición, no es pensamiento mágico, es una realidad espiritual que la Iglesia Católica ha estudiado y confirmado durante décadas. María Elena Rodríguez, una madre de familia de Guadalajara, llevaba 3 años rezando el rosario diariamente por la sanación de su hijo diabético. Las oraciones parecían rebotar contra el techo de su casa, hasta que una amiga le compartió el secreto de Santa Faustina sobre el Ave María. La primera vez que lo intentó, María Elena sintió algo diferente. No era emoción, no era sugestión. Era una presencia tan real que tuvo que abrir los ojos para verificar que estaba sola en su habitación. 6 semanas después, los análisis médicos de su hijo mostraron niveles de glucosa completamente normales por primera vez en años. Pero esto no es un caso aislado. En los escritos secretos de Santa Faustina Kowalska, canonizada por la Iglesia Católica, se encuentra una revelación que cambiará para siempre la manera en que te acercas a la Madre de Dios. No se trata de rezar más veces, no se trata de gritar más fuerte, se trata de algo mucho más profundo y poderoso que la mayoría de los católicos nunca han escuchado en sus parroquias. Santa Faustina no era una teóloga académica ni una religiosa de alto rango. Era una humilde monja polaca que fregaba pisos y trabajaba en el jardín de un convento durante los años 1930. Sus manos estaban callosas por el trabajo duro. Su educación formal era limitada. Pero Jesús eligió precisamente a esta alma sencilla para revelarle secretos del cielo que la Iglesia tardaría décadas en comprender completamente. ¿Por qué a ella? Porque Dios no busca a los perfectos, busca a los humildes. En su diario espiritual, ahora reconocido oficialmente por el Vaticano después de años de rigurosa investigación, Faustina documentó no solo las famosas oraciones de la Divina Misericordia, sino también visiones extraordinarias sobre cómo nuestras oraciones más simples pueden adquirir un poder que trasciende lo imaginable. El cardenal Ratzinger, antes de convertirse en el Papa Benedicto XVI, estudió personalmente estos escritos. Su conclusión fue categórica. Estas revelaciones contienen verdades espirituales de importancia universal para la Iglesia. Una tarde fría de invierno de 1936, mientras Faustina rezaba su rosario en la pequeña capilla del convento de las Hermanas de la Divina Misericordia en Cracovia, algo extraordinario sucedió. El aire se volvió denso, la temperatura cambió, y de repente, una luz dorada comenzó a llenar el espacio sagrado. Jesús se le apareció con una expresión que ella nunca había visto antes. No era la mirada de misericordia que conocía de visiones anteriores, era una mirada de emoción, como si estuviera a punto de compartir el regalo más preciado de su corazón. Faustina, le dijo, hoy te voy a mostrar algo que muy pocos han visto. Te voy a revelar lo que realmente sucede en el cielo cuando un alma reza el Ave María con verdadera comprensión. Lo que vio la dejó temblando durante horas. Faustina escribió que cuando pronunciamos Dios te salve María, con verdadera comprensión de lo que estamos diciendo, no estamos simplemente recitando palabras aprendidas de memoria desde la infancia. Estamos repitiendo, palabra por palabra, el mismo saludo que el arcángel Gabriel dirigió a la mujer, que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Pero hay algo más, algo que la mayoría de los católicos nunca han escuchado desde el púlpito. Jesús le reveló a Faustina que cuando rezamos el Ave María recordando conscientemente que estamos usando las mismas palabras que un arcángel usó para anunciar la encarnación de Dios mismo, algo se activa en las dimensiones celestiales. Es como si presionáramos un botón sagrado que había estado esperando ser descubierto. En ese momento, según las visiones detalladas de la Santa, María no solo escucha nuestra oración como una más entre millones. Ella revive con intensidad completa el momento más importante de su vida terrenal. Y cuando una madre revive el momento en que dijo sí a traer a su hijo al mundo, su corazón se abre de una manera que las palabras humanas
no pueden describir. Es como si cada Ave María correctamente rezado, escribió Faustina en su diario secreto, transportara a mi madre de vuelta a Nazaret, donde su sí cambió el destino de la humanidad. Y en ese estado de gracia máxima, ninguna petición queda sin respuesta. El padre José Miguel Ibáñez, especialista en escritos místicos del Vaticano, explica: Santa Faustina describe un fenómeno que la teología llama actualización sacramental. Cuando oramos con verdadera fe, no solo recordamos eventos pasados, los hacemos presentes. Pero esto era solo el comienzo de lo que Faustina estaba a punto de presenciar en esa capilla silenciosa de Polonia, porque lo que Jesús le mostró después sobre el poder oculto en cada llena eres de gracia, cambiaría para siempre su comprensión de la oración. En esa capilla silenciosa de Cracovia, mientras la nieve caía suavemente contra las ventanas del convento, Jesús comenzó a revelarle a Santa Faustina el secreto que transformaría para siempre la manera en que entendemos el Ave María. «Mira, hija mía», le dijo, señalando hacia lo que parecía ser una ventana invisible al cielo, «cuando un alma reza, Dios te salve María», recordando que estas fueron las palabras exactas del arcángel Gabriel, «algo extraordinario sucede en mi reino». Faustina describió que la escena celestial se desplegó ante sus ojos como una película sagrada. Vio el momento en Nazaret hace 2000 años. Una joven María, probablemente de no más de 16 años, ocupada en sus quehaceres domésticos cuando de repente el aire se llenó de una presencia sobrenatural. «Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo», proclamó Gabriel con una voz que resonó a través de todas las dimensiones de la creación. Pero lo que Faustina vio después la dejó sin aliento. Jesús le mostró que cada vez que alguien en la tierra reza el Ave María, con verdadera conciencia de estas palabras originales, María experimenta un eco de ese momento fundacional. No es solo un recuerdo, es una reactualización mística que la transporta instantáneamente al estado de gracia máxima que tenía cuando concibió al Salvador del mundo. «Imagínate», escribió Faustina en su diario, «el poder contenido en ese momento. Mi madre estaba recibiendo en su vientre al Verbo eterno hecho carne. Todo el cielo contenía la respiración. Los ángeles temblaban de adoración. Y cuando nosotros rezamos el Ave María, recordando esto conscientemente, ella vuelve a sentir esa misma plenitud de gracia». Pero el secreto no termina ahí. Jesús le reveló a Faustina la técnica específica que transforma un Ave María común en una oración de poder 1000 veces mayor. Y no es complicado. Es tan simple que cualquier persona, sin importar su nivel de educación religiosa, puede aplicarlo inmediatamente. El secreto está en 3 momentos específicos durante la oración. Primero, al decir «Dios te salve María», debes hacer una pausa mental y recordar conscientemente que estás repitiendo las palabras exactas del arcángel Gabriel. No solo las palabras similares, las mismas palabras que anunciaron la encarnación de Dios. Faustina vio que cuando hacemos esta conexión consciente, una luz dorada surge del corazón de María en el cielo y comienza a descender hacia la tierra como un rayo de gracia pura. Segundo, al pronunciar «llena eres de gracia», debes visualizar mentalmente a María en Nazaret, joven, humilde, pero llena hasta rebosar de la presencia de Dios. Faustina describió que cuando logramos captar, aunque sea un destello de lo que significa estar llena de gracia, nuestra propia alma se abre para recibir una fracción de esa misma plenitud. Es como si María compartiera con nosotros su estado de gracia, escribió la santa polaca. Por un momento, experimentamos lo que es estar completamente unidos a la voluntad de Dios. Tercero, al llegar a «El Señor es contigo», debes recordar que María no estaba sola en ese momento. El Espíritu Santo la estaba cubriendo con su sombra. El Padre Celestial la había elegido desde la eternidad, y el Hijo Eterno estaba a punto de tomar forma humana en su vientre. Faustina vio que cuando rezamos «El Señor es contigo», con esta comprensión, no solo estamos reconociendo la presencia de Dios con María hace 2000 años, estamos invocando esa misma presencia divina sobre nosotros en este momento. El resultado, según las visiones de la santa, es extraordinario. Carlos Mendoza, un ingeniero de Monterrey que había perdido su trabajo durante la pandemia, llevaba meses rezando sin sentir respuesta alguna. Su familia enfrentaba el desalojo. Las deudas se acumulaban. La desesperación crecía día a día. Cuando su esposa le compartió el secreto de Santa Faustina sobre el Ave María, Carlos admite que al principio se sintió escéptico. ¿Cómo podía algo tan simple marcar la diferencia?, pensó.
pero esa noche, arrodillado en su sala, decidió intentarlo. Al pronunciar «Dios te salve María», hizo la pausa mental que Faustina recomendaba. Recordó conscientemente que estaba usando las palabras del arcángel Gabriel. Fue como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura, cuenta Carlos. Sentí una paz que no había experimentado en meses. Y algo más, una certeza inexplicable de que las cosas iban a cambiar. 3 días después, recibió una llamada inesperada. Una empresa que había rechazado su solicitud meses atrás lo contactó para ofrecerle un puesto mejor pagado que el que había perdido. No fue coincidencia, insiste Carlos. Fue respuesta directa a una oración rezada de la manera que Santa Faustina enseñó. Pero Faustina vio algo aún más extraordinario en sus visiones celestiales. Jesús le mostró que cuando alguien reza el Ave María con esta técnica específica, algo sucede en el cielo que detiene toda actividad celestial por un momento. Los ángeles pausan sus cantos eternos, los santos inclinan sus cabezas, y María, la Reina del Cielo, sonríe con el mismo gozo que sintió cuando dijo sí a Gabriel en Nazaret. Es como si todo el cielo recordara, escribió Faustina, el momento más hermoso de la historia de la salvación, y en ese momento de remembranza cósmica, las peticiones son elevadas directamente al trono de Dios con una urgencia especial. El padre Miguel Ángel Torres, teólogo especializado en Mariología, explica: lo que Santa Faustina describe coincide perfectamente con la doctrina católica sobre la intercesión de María. Cuando oramos conscientes de su papel único en la historia de la salvación, su intercesión adquiere una eficacia especial. Pero lo que Jesús le reveló después sobre el poder oculto en las palabras «Bendita tú eres entre todas las mujeres», fue lo que realmente cambió la vida de Faustina para siempre. Porque ahí estaba el secreto del secreto, la clave que transformaba no solo la oración, sino al alma que la pronunciaba. «Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús». En esa capilla silenciosa de Cracovia, cuando Jesús llegó a explicarle a Santa Faustina el poder oculto en estas palabras específicas, algo cambió en la atmósfera espiritual. La santa describió que sintió como si estuviera siendo elevada más allá de las dimensiones terrenas, llevada directamente al corazón de un misterio que había permanecido velado durante siglos. «Faustina», le dijo Jesús con una ternura que ella nunca olvidaría, «cuando mi prima Isabel pronunció estas palabras bajo la inspiración del Espíritu Santo, no estaba simplemente saludando a María. Estaba proclamando la mayor verdad que los labios humanos han pronunciado jamás, que Dios mismo había venido a habitar entre nosotros». La visión que siguió transformó para siempre la comprensión de Faustina sobre el Ave María. Vio a Isabel, embarazada de Juan el Bautista, corriendo hacia María, que acababa de llegar a visitarla. Pero no era una escena común de dos primas que se encuentran. Era el momento en que dos mujeres embarazadas por intervención divina se reconocieron mutuamente como portadoras de la salvación del mundo. Cuando Juan saltó en el vientre de Isabel, le explicó Jesús a Faustina, no fue solo alegría infantil, fue el reconocimiento profético de la presencia de su Señor. Y cuando Isabel exclamó, «Bendita tú eres entre todas las mujeres», estaba siendo movida por el mismo Espíritu Santo que me había concebido en el vientre de mi madre. Aquí estaba el cuarto elemento del secreto que transformaría cualquier Ave María en una oración de poder multiplicado. Al pronunciar «Bendita tú eres entre todas las mujeres», debemos recordar conscientemente que estamos repitiendo las palabras exactas que el Espíritu Santo inspiró a Santa Isabel. No son palabras humanas de cortesía, son palabras divinas de reconocimiento profético. Faustina vio que cuando hacemos esta conexión consciente, el mismo Espíritu Santo que inspiró a Isabel comienza a inspirar nuestras palabras. Ya no somos nosotros los que oramos. Es el Espíritu de Dios orando a través de nosotros con gemidos inefables. Es como si, escribió Faustina en su diario secreto, el Espíritu Santo tomara posesión de nuestra voz para repetir eternamente el reconocimiento que hizo a través de Isabel, que María es verdaderamente la mujer más bendita de toda la creación. Pero el quinto elemento del secreto era aún más poderoso. Al decir «y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús», debemos recordar que estamos pronunciando el nombre que está sobre todo nombre. El nombre ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Faustina describió que cuando pronunciamos Jesús con verdadera reverencia, recordando que este nombre significa Dios salva, algo extraordinario sucede en todas las dimensiones de la realidad.
Los demonios huyen aterrorizados. Los ángeles se postran en adoración. Y el mismo Jesús, desde su trono celestial, vuelve su rostro hacia quien pronuncia su nombre con amor. Cada vez que alguien dice mi nombre con verdadero amor, le reveló Jesús a Faustina, siento el mismo gozo que experimenté cuando mi madre me susurraba ese nombre en Nazaret. Lucía Hernández, una enfermera de Guadalajara que trabajaba en la unidad de cuidados intensivos durante los momentos más difíciles de la pandemia, estaba al borde del colapso emocional. Día tras día veía morir a pacientes que llegaban a sus manos. La desesperanza la estaba consumiendo. Una compañera de trabajo le compartió el método completo de Santa Faustina para rezar el Ave María. Esa noche, después de un turno particularmente difícil donde había perdido a 3 pacientes, Lucía se arrodilló en su auto en el estacionamiento del hospital. Comenzó a rezar el Ave María, aplicando cada uno de los 5 elementos que Faustina había revelado. Primero, recordó conscientemente que Dios te salve María, fueron las palabras exactas del arcángel Gabriel. Segundo, al decir llena eres de gracia, visualizó a María joven en Nazaret, rebosante de la presencia divina. Tercero, al pronunciar el Señor es contigo, recordó que María no estaba sola, sino acompañada por toda la Trinidad. Cuarto, al decir bendita tú eres entre todas las mujeres, recordó que estas fueron palabras inspiradas por el Espíritu Santo a través de Isabel. Quinto, al pronunciar Jesús, lo hizo con la reverencia de quien pronuncia el nombre que salva. No puedo explicar lo que pasó, cuenta Lucía, pero fue como si una fuerza sobrenatural entrara en mi corazón. El agotamiento desapareció, la desesperanza se transformó en esperanza. Y algo más. Sentí como si María misma hubiera puesto su mano sobre mi cabeza. Al día siguiente, Lucía regresó al hospital con una energía renovada. Más importante aún, comenzó a notar algo extraordinario. Los pacientes que ella atendía empezaron a responder mejor a los tratamientos. Las familias encontraban consuelo en su presencia. Otros enfermeros comenzaron a pedirle que les enseñara su secreto. No es mi secreto, insiste Lucía. Es el regalo que Santa Faustina recibió del cielo para todos nosotros. Pero Faustina vio algo aún más extraordinario en sus visiones celestiales. Jesús le mostró que cuando alguien reza el Ave María completo, con estos 5 elementos conscientemente integrados, algo sucede que involucra a toda la Trinidad de manera simultánea. El Padre Celestial reconoce en esas palabras el momento cuando decidió enviar a su Hijo al mundo. El Espíritu Santo reconoce su propia obra de inspiración a través de Gabriel e Isabel. Y Jesús reconoce el momento cuando decidió hacerse hombre en el vientre de María. Es como si, escribió Faustina con letra temblorosa después de esta visión, toda la Trinidad reviviera el momento más hermoso de la historia, cuando Dios decidió hacerse hombre para salvarnos. En esos momentos de remembranza trinitaria, según las revelaciones de la Santa, no hay petición que quede sin respuesta, no hay corazón que permanezca cerrado, no hay situación que no pueda ser transformada. El padre Antonio Rojas, director espiritual del Seminario de Puebla, quien ha estudiado los escritos de Santa Faustina durante más de 20 años, explica: lo que la Santa describe es una actualización mística de los misterios fundamentales de nuestra fe. Cuando oramos con esta conciencia, no solo recordamos la historia de la salvación, la hacemos presente en nuestras vidas. Faustina documentó que después de aprender este método, sus propias oraciones adquirieron una eficacia que nunca había experimentado. Enfermos que parecían desahuciados comenzaron a sanar cuando ella rezaba por ellos. Pecadores empedernidos se convertían después de escucharla orar. Situaciones imposibles se resolvían de maneras que solo podían explicarse como intervención divina. No era por mis méritos, escribió humildemente en su diario. Era porque había aprendido a orar como Dios quiere que oremos, recordando conscientemente los misterios que transformaron la historia. Pero lo que Jesús le reveló finalmente sobre el poder de concluir el Ave María con Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, fue lo que completó el círculo perfecto de esta oración transformadora. Porque ahí estaba el sexto y último elemento que convertiría cualquier Ave María en una súplica que movería montañas espirituales. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En esa capilla silenciosa de Cracovia,
Cuando Jesús llegó a revelarle a Santa Faustina el poder oculto en estas palabras finales del Ave María, la visión alcanzó su momento culminante. La santa describió que sintió como si estuviera siendo transportada directamente al momento de su propia muerte futura, pero no con temor, sino con una paz indescriptible. «Faustina», le dijo Jesús con una solemnidad que ella nunca había escuchado en su voz, «estas últimas palabras del Ave María no son solo una petición, son una declaración profética de la realidad más consoladora que existe, que mi madre estará contigo en el momento más importante de tu vida terrenal». La visión que siguió completó para siempre el círculo perfecto del secreto que transformaría cualquier Ave María en una oración de poder infinito. Faustina vio millones de almas a través de la historia en sus lechos de muerte, algunas rodeadas de familia, otras completamente solas, algunas en hospitales modernos, otras en campos de batalla, otras en la soledad de sus hogares, pero todas tenían algo en común. En sus momentos finales, una presencia maternal invisible pero real las acompañaba. Cuando alguien ha rezado el Ave María durante su vida, recordando conscientemente que está invocando a mi madre como Madre de Dios, le explicó Jesús a Faustina, establece un vínculo que trasciende el tiempo y el espacio. María se convierte verdaderamente en su madre, y una madre nunca abandona a sus hijos en sus momentos de mayor necesidad. Aquí estaba el sexto y último elemento del secreto que completaría la transformación de cualquier Ave María en una oración de poder multiplicado por 1000. Al pronunciar Santa María, Madre de Dios, debemos recordar conscientemente que estamos proclamando el dogma más sublime de la fe católica, que una mujer humana es verdaderamente la madre del Creador del universo. Y al hacerlo, no solo estamos reconociendo la dignidad incomparable de María, sino que estamos estableciendo un vínculo filial con ella que durará por toda la eternidad. Faustina vio que cuando hacemos esta conexión consciente, algo extraordinario sucede en el corazón maternal de María. Ella nos adopta como hijos propios con el mismo amor que tuvo por Jesús. Y cuando María adopta a alguien como hijo, toda la protección, intercesión y cuidado que ella brindó al Salvador del mundo se extiende hacia esa alma. Es como si, escribió Faustina con lágrimas en los ojos, María dijera a cada alma que la invoca conscientemente como Madre de Dios, tú también eres mi hijo, te cuidaré como cuidé a Jesús. Al continuar con ruega por nosotros pecadores, debemos recordar que no estamos pidiendo a una intercesora cualquiera, sino a la única criatura humana que nunca conoció el pecado, que nunca experimentó la separación de Dios, que siempre vivió en unión perfecta con la voluntad divina. Faustina describió que cuando invocamos a María como intercesora, recordando su pureza inmaculada, nuestras peticiones adquieren una urgencia especial ante el trono de Dios. Es como si el Padre Celestial no pudiera negarle nada a la mujer que le dio a su Hijo la naturaleza humana. Y finalmente, al concluir con «ahora y en la hora de nuestra muerte», estamos estableciendo una súplica que abarca toda nuestra existencia, desde este momento presente hasta el último aliento de nuestra vida terrena. Roberto Morales, un contador de Ciudad de México que había perdido la fe después de la muerte de su esposa en un accidente automovilístico, llevaba 3 años sumido en una depresión que lo había llevado al borde del suicidio. Sus hijos adultos ya no sabían cómo ayudarlo. Los psicólogos no lograban llegar a su corazón endurecido por el dolor. Una noche de octubre, mientras contemplaba terminar con su vida, encontró entre las pertenencias de su esposa un papel donde ella había escrito a mano el método completo de Santa Faustina para rezar el Ave María. Su esposa había sido muy devota, pero él nunca había prestado atención a sus prácticas religiosas. Fue como si ella me hablara desde el cielo, cuenta Roberto. Decidí intentarlo una última vez antes de tomar la decisión final. Se arrodilló en la sala donde tantas noches había llorado la ausencia de su esposa y comenzó a rezar el Ave María aplicando los 6 elementos que Faustina había recibido en revelación. Recordó conscientemente que «Dios te salve María» fueron las palabras del arcángel Gabriel. Visualizó a María llena de gracia en Nazaret, rebosante de presencia divina. Meditó en «El Señor es contigo» como presencia trinitaria completa. Reconoció que «Bendita tú eres entre todas las mujeres» fueron palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Pronunció Jesús con la reverencia debida al nombre que salva. Y finalmente invocó a Santa María,
Madre de Dios, con la conciencia plena de estar dirigiéndose a la Madre del Creador del universo. No llegué a terminar la oración, cuenta Roberto con la voz quebrada. A mitad del ruega por nosotros pecadores, sentí una presencia tan real, tan maternal, tan llena de amor, que comencé a llorar como no había llorado desde el funeral de mi esposa. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de regreso a casa. Esa noche, Roberto experimentó lo que él describe como el abrazo invisible de una madre que nunca conocí, pero que siempre me había estado esperando. Los pensamientos suicidas desaparecieron completamente. El dolor por la pérdida de su esposa se transformó en gratitud por los años que tuvieron juntos, y algo más, una certeza inexplicable de que volvería a verla. María no solo me salvó de quitarme la vida, reflexiona Roberto, me devolvió las ganas de vivir. 6 meses después, Roberto había regresado a la iglesia, había comenzado a ayudar en un grupo de apoyo para viudos y había restablecido las relaciones con sus hijos que el dolor había deteriorado. Todo cambió con una sola oración, insiste. Pero no una oración cualquiera. Una oración rezada como Santa Faustina enseñó que debía rezarse. Faustina documentó que después de recibir esta revelación completa sobre el Ave María, su vida espiritual se transformó de manera radical. Cada oración adquiría una eficacia que la sorprendía. Los milagros se volvieron cotidianos. Las conversiones imposibles se multiplicaban. Y lo más importante, su unión con Dios alcanzó profundidades que nunca había imaginado posibles. No era porque me hubiera vuelto más santa, escribió humildemente en su diario. Era porque había aprendido a orar como los arcángeles oran, como los santos oran, como el mismo Espíritu Santo ora a través de nosotros cuando le permitimos guiar nuestras palabras. El padre Luis Guerrero, postulador de varias causas de canonización y especialista en fenómenos místicos, explica: lo que Santa Faustina describe es perfectamente coherente con la doctrina católica sobre la oración contemplativa. Cuando oramos con plena conciencia de los misterios que proclamamos, la oración vocal se transforma en oración contemplativa. Ahora tienes en tus manos el secreto completo que Santa Faustina recibió del mismo Jesús en esa capilla silenciosa de Polonia. No es complicado, no requiere años de estudio teológico, solo requiere que cuando reces el Ave María, recuerdes conscientemente los 6 elementos que transforman palabras familiares en súplicas de poder infinito. Primero, Dios te salve María, las palabras exactas del arcángel Gabriel. Segundo, llena eres de gracia, María rebosante de presencia divina en Nazaret. Tercero, el Señor es contigo, toda la Trinidad acompañando a María. Cuarto, bendita tú eres entre todas las mujeres, palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Quinto, Jesús, el nombre sobre todo nombre, pronunciado con reverencia total. Sexto, Santa María, Madre de Dios, reconocimiento consciente de su maternidad divina. La próxima vez que tomes tu rosario, la próxima vez que sientas que tus oraciones no llegan al cielo, la próxima vez que necesites un milagro en tu vida, recuerda lo que Santa Faustina vio en esa capilla de Cracovia. No estás recitando palabras vacías. Estás participando en el momento más sublime de la historia de la salvación. Estás usando las palabras de arcángeles y santos. Estás invocando a la Madre del Creador del universo. Y cuando lo haces con esta conciencia plena, según las revelaciones de una santa canonizada por la Iglesia Católica, no hay nada que sea imposible. Pruébalo esta noche. Reza un solo Ave María con estos 6 elementos conscientemente integrados y descubre por ti mismo el poder que ha estado esperando ser liberado en tu vida de oración. Porque según Santa Faustina, una sola oración rezada de esta manera tiene el poder espiritual de 1000 oraciones rezadas sin conciencia. El cielo está esperando escuchar tu voz.